para analizar el estado de situación de la economía ecuatoriana, las últimas medidas tomadas por el régimen, también las iniciativas para recuperar el dinero robado, seguir la ruta del dinero, como se lo etiquetó en la Argentina. Damos la bienvenida al doctor Cornelio Malo, quien fue miembro del directorio del Banco Central y se desempeñó en la banca privada por muchos años. Doctor Malo, muy buenos días, bienvenido. E iniciemos con las medidas tomadas por el gobierno, que para nosotros, legos en materia económica, vemos como una solución parcial, pues con una gigantesca deuda que el gobierno la cifra ya sin ninguna duda superior a los 60.000 millones de dólares, un déficit para este año que se lo cifra en algún valor cercano a los 8.000 millones de dólares. Con todo lo que ha hecho el gobierno, se aspira a mejorar la situación de déficit fiscal para este año en apenas 1.000 millones de dólares. Si estas cifras lo trasladáramos proporcionalmente a una economía particular, es decir, esa cantidad de dinero que se debe, los exiguos ingresos, los exiguos ahorros y la enorme cantidad calificada como déficit que aún se tiene que resolver, nos sentiríamos sumamente intranquilos. ¿Qué decir desde el punto de vista del Estado ecuatoriano? Sí, así es, lo que usted comenta es correcto. Yo pienso básicamente lo mismo. Una cosa que me preocupa, por ejemplo, es este tema, la asimetría de las cifras, ¿no? El gobierno dice, el presidente Moreno con las últimas medidas, él anunciaba, y entiendo que lo hacía ufanamente, o sea, se ufanaba de lo que presentaba al país, diciendo que el esfuerzo público, la disminución del Estado, va a ser de 1.000 millones de dólares. Sí, suena una cifra así medio... Además como meta para el próximo año, no inmediato. Sí, 1.000 millones por año, digamos, que sea el próximo año. Bueno, 1.000 millones al año. Ya. Pero si él mismo dice que lo que él necesita son 1.000 millones al mes para pagar la deuda externa, 11.000, 12.000 millones al año para pagar los intereses y la parte proporcional de capital, para servir la deuda pública, necesita 1.000 millones. Entonces el esfuerzo del gobierno apenas sería un ahorro para un mes. Y los 11 meses restantes, ¿cómo se hace? ¿Cómo se arregla? ¿Qué cara ponemos? O sea, para mí hay una asimetría, o sea, es algo que no entiendo. O sea, si a mí me dice, voy a hacer un esfuerzo, claro, voy a hacer un esfuerzo de 1.000 millones, y lo que tengo que conseguir son 1.200 millones. Bueno, digo, sí, de 1.000 a 1.200 ya estamos cerca, ¿no? Pero de 1.000, que va a reducir el tamaño del Estado como ahorro, y tiene que pagar 12.000, bueno, es gigantesco, es gigantesco. Entonces, en términos generales, permítame enunciar otro criterio que tengo sobre todo el tema medidas, que es un tema complejo. No sé si lo podamos esclarecer todo, realmente no sé si es el momento también, pero en términos generales, mi opinión es la siguiente. Yo creo que las medidas, estas últimas, que también es parte de lo anterior, también hay algo que se complementa ahora, etcétera, etcétera. Pero estas medidas son necesarias, pero no son suficientes. Eso que se emplea en la matemática, en la geometría, como condiciones de aceptación de verdades matemáticas o geométricas. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué quiero decir con eso? En términos generales, no está mal, pero con eso, ¿qué hacemos? O sea, ahorrar 1.000 millones, por tomar el ejemplo que empecé enunciando hace un momento, si achicamos el gasto desaforado del gobierno en 1.000 millones, no está mal, pero es insuficiente. Si tenemos que pagar 12.000 con 1.000, ¿qué hacemos? Hacemos poca cosa. Entonces, esto como un comentario general. Por otro lado, sin que yo quiera entrar en asuntos de orden político, que yo no soy un especialista en política, ni mucho menos, hay gente que lo conoce más que yo y que lo hace mucho mejor, por supuesto, pero yo sí advierto que lamentablemente el gobierno del presidente Moreno perdió un año y algo más, y 2 meses más o 3 meses más, porque para la economía se ha hecho o nada, muy poco, perdió el tiempo.
Y claro, ahora que el gobierno empieza a declinar su popularidad, ahí están las encuestas, digamos, es un momento más difícil de tomar medidas. Empezar a tomar toda medida es áspera, es inaceptable, causa daño a las personas y los afectados reclaman. Eso es normal. Como cuando va el bebé recién nacido donde el médico y por primera vez le ponen la inyección. No sabe lo que pasa hasta que no le ponen, pues. Pero cuando siente el pinchazo llora, pues. Eso es normal. Entonces, es una pena que cuando el presidente Moreno tenía un alto nivel de popularidad cuando inició su gobierno, no haya aprovechado para empezar a hacer frente al gravísimo problema económico. Bueno, es una factura que... Perdió mucho tiempo el gobierno. Perdió tiempo, yo creo que sí. Además, yo tengo la impresión de que el plan que plantea el gobierno, la parte conocida y la que no se conoce, que más o menos se puede también vislumbrar, ¿no? Proyectar lo que puede ser, lo que va a ser, las medidas que va a tomar el gobierno actual en su gestión de 4 años. Bueno, le quedan 3. En el fondo, no va a resolver el problema. Lo que va a hacer es tratar de manejar, pienso yo, tratar de manejar más o menos de tal manera que le permita sobrevivir, para que dejarle otra vez una nueva mesa servida al próximo que venga y verá lo que hace. Ahora, economista Malo, justamente de esta reflexión que usted hace y este sentimiento que hay de la gran mayoría de la población de que estas medidas son insuficientes, entonces nos queda la duda, entonces, ¿qué es lo que el presidente Moreno o este gobierno debería hacer? El día de ayer tuvimos un programa aquí en Voces de la Ciudad en el que, bueno, habían varias sugerencias, propuestas, recomendaciones, pero iban quizás dirigidas, uno, a la recuperación de los dineros de la corrupción, pero ahí entra la duda de cuánto tiempo podría tomar esto. Otro, la focalización de los subsidios, pero hacia arriba, es decir, que los que más tienen, más paguen, y el otro, la recuperación de recursos, o mejor dicho, una inyección mayor de recursos al Estado a través del impuesto a la renta, por ejemplo, entre una gran cantidad de otras propuestas. A criterio suyo o desde su experiencia, ¿qué es lo que realmente entonces debería hacer el gobierno en los pocos años que le quedan? Ya creo que le quedan 3 años de gobierno. Bueno, yo creo que lo primero que hubiese querido que haga el gobierno es que le diga la verdad al país. O sea, con mentir o verdades a medias no avanzamos nada. O sea, también hay un tema ético, no es como el médico. Si va a su paciente y encuentra que tiene un cáncer terminal, si empieza a decir, vea, tal vez está con gripe, tal vez podemos pensar, puede ser la mononucleosis, que ni siquiera son una serie de pavadas, yo creo que no es ético, ¿no? O sea, puede ser que yo entiendo un médico que dice, yo al paciente tal vez no conviene que se lo diga, pero tengo que decirle a su familia. O sea, eso sí entiendo. Pero no decir la verdad, eso no creo que es ético. Entonces yo creo que el país no tiene por qué ser reengañado pensando que esto tiene solución. Verá, lo que dicen los técnicos y comentarios incluso internacionales, sobre todo internacionales, una crisis de esta magnitud para Ecuador, oiga, le va a tomar de 15 a 20 años. Así de simple. Siempre y cuando se tomen las medidas pertinentes. Sí. Bueno, y más o menos, sin que seamos demasiado puristas, siempre y cuando se conduzca, digamos, más o menos bien. Si se conduce más bien que mal, podrá ser 15 años. Si se conduce más mal que bien, puede ser 20. Vea, España. La crisis de España han pasado ya algo más de 15 años y todavía España no acaba de salir de la crisis. Hay problemas que le queda a sí mismo de un manejo equivocado, despilfarrador, etcétera, etcétera. Unas burbujas, que la cosa del efecto ladrillo, las construcciones, una serie de cosas que fueron burbujas que generan, como la droga, debe serlo, y uno ha consumido, pero debemos imaginar, generan un paraíso momentáneo, maravilloso, pero después de eso se acaba, la dura realidad es totalmente diferente. ¿Cómo vislumbrar el futuro ecuatoriano, doctor Malo? Usted señala que el gobierno de Lenín Moreno no termina, en otras palabras, de tomar al toro por los cuernos,
que tratará de agitar lo menos las aguas para que transcurra su periodo de gobierno y sea, ojalá, un próximo gobierno el que enfrente esto. Digamos que se mantiene esta actitud del gobierno. ¿Qué síntomas van a irse viendo en la economía del día a día de los ecuatorianos? Pues si la economía no está bien, hay liquidez, se reduce el tamaño del Estado, situación que no le vamos a analizar cuánto de bueno, cuánto de malo trae en este instante, pero en definitiva circula menos dinero. Los bancos empiezan a restringir el crédito, empieza a circular menos dinero entre los ecuatorianos. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a venir en Ecuador en estos años si seguimos en esta línea de no afrontar el problema en toda su dimensión? Verá, el no hacer nada, creo que en el fondo no es lo que el gobierno va a hacer, porque si no se hace nada, el mercado va a caminar más ligero que las decisiones del gobierno. O sea, no hacer nada sería el peor escenario, porque simplemente el mercado, camina más ligero. Claro. Y aquí los ajustes hechos por el mercado son irracionales y brutales. Claro. Así no está haciendo nada, pero está haciendo muy poco. Pero hacer algo así y generar expectativas que sí, que ya vamos a estar mejor, presentar paisajes y panoramas optimistas, digamos, cuando menos disminuye o elimina o tiende a eliminar el miedo. Que el miedo es el peor escenario para manejar las cosas. La cabeza fría, el entender las cosas, diagnosticar bien, recetar bien, esos son los caminos más apropiados. Entonces, dejar así a las propias fuerzas del mercado sería, no, eso no creo que ni lo va a hacer, ni lo puede hacer. Hay un gobierno puede durar semanas, 2 o 3 semanas y chao. No, ese no es el tema. El tema, creo yo, es más bien manejar, voy a poner una expresión dura que no creo que sea esa la realidad, pero quiero cargar bastante las tintas para que se entienda mi argumentación. Lo que puede hacerse es simplemente, llamemos así, engañar al país. No digo que lo estén haciendo conscientemente, pero bueno, esto también da resultados. No decir la verdad es una forma de engañar. Entonces, para que la gente más o menos se siga acomodando y siga viviendo en un paisaje de neblina en que no se ve. Una política de comunicación disuasiva. Bueno, se puede manejar con políticas de alguna manera. Con marketing, todo eso, pero quiero decir, eso no es patriótico. Yo creo que lo patriótico de un gobernante, y yo creo que el presidente Moreno tiene las condiciones de ser un patriota, porque él no tiene ninguna expectativa política posterior. No tiene partido, no creo que esté aspirando a ninguna reelección, ni mucho menos. Yo eso veo como imposible. Entonces él tiene incluso condiciones en lo personal de ejercer patrióticamente su función. ¿Qué es ejercer patrióticamente su función? Es decirle al país, Paste lo ha dicho, sí lo ha dicho, no. Por ejemplo, él dice, vea, él dijo el otro día, señaló el presidente que el Estado contrató 18,000 millones, cerca del 73% de la compra pública, con la modalidad de régimen especial, dando esos decretos, todos secretos, sin licitación, sin nada. Evadiendo todos los se controles para una buena inversión. Ahí se perjudicó al país, dijo el presidente Moreno, en $1,400 millones. Entonces, el régimen hizo eso el régimen pasado. Bueno, eso es casi es un atraco, pues no. Eso es un delito. Bueno, entonces, el tema es que patrióticamente el presidente Moreno debe tomar las medidas que técnicamente sean las más apropiadas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no hay que engañarle al país. Esto no es decir, esto va a ser una salida que no tiene, va a tener un costo. Todos los ecuatorianos tenemos que pagar un costo. Es un asunto, digamos que llevándolo fríamente, se trata de balances de dinero. El problema es que Ecuador está extremadamente endeudado, no tiene suficiente dinero para solventar sus gastos de día a día, no tiene suficientes ingresos y tiene muchas obligaciones por pagar. Esto se resuelve con dinero. ¿Qué es lo que queda? No, pero si hay salidas. ¿Cuáles serían estas? Si hay salidas. Es a lo que iba justamente. Ya, déjeme completar la idea. Yo creo que ser patriota, voy a tomar una frase, recordar un tema histórico de Churchill, cuando él lideraba la época en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le dijo a su país? Churchill repitió
varias veces, señores, amigos, compatriotas, como se habrá dirigido a los ciudadanos británicos, aquí lo que yo les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Esto no va a ser gratis. Esto no es un paseo de vacaciones. Lo que tenemos que vivir son temas muy duros, llevar adelante la guerra. Y así ganó la guerra. Pero sin mentir, pues, al menos habrá mentido en otras cosas, no sé. Pero quiero decir que eso es lo que tiene que decirse ese país. Esto es bien serio. Ahora, también yo advierto otras cosas que, bueno, yo espero que vayan corrigiendo. De hecho, hay pasos en este sentido. El gobierno de Moreno, también estoy entrando en un tema que no es el mío, que es el análisis político, pero permítanme transgredir esa línea. El gobierno de Moreno es un gobierno que viene del correísmo, pues. Sí fue parte del correísmo, pues. Con los mismos vicios correístas. Esos grandes cosas. Genera siempre una sonrisa de interpretación cuando se escucha, nos dejaron el país en estas condiciones. Pero si él mismo fue beneficiario. Oiga, esas compañías que se cobraban millones de dólares para dar la protección a la hija del presidente Correa, costaba $1 millón al año. Esta cosa en Europa, después los viajes presidenciales del presidente Correa, dicen que 2 años el avión estuvo volando por el mundo entero y estuvo fuera del país, pero una cosa de un dislate gigantesco. Pero también Moreno recibía la protección, con esa misma compañía española le daba la protección a él y a su familia y a sus hijas. Yo creo que el presidente Moreno, una cosa como recomendación de ciudadano, yo diría que deje de viajar, pues. No porque con que viaje él o no viaje se arregle el problema del país, no, económico. Pero oiga, es un tema de ética, pues. Es algo así como si estamos en una situación tan difícil, oiga, el presidente tiene que dar muestras de austeridad, pues. El promedio de viaje en lo que va es más o menos parecido a la del presidente Correa, pues. Pero para eso hay embajadores, pues si el presidente no necesita de un país, está saliendo a cada rato a conversar en la oficina de otro funcionario en otro país del mundo. Para eso están los embajadores, para eso están los teléfonos. Vayamos a las soluciones. Bueno, ¿cuáles son las soluciones? Espera, el tema, bueno, lo que hay que decir, la verdad, ¿no? No, yo sí creo que hay soluciones. Ninguna solución es óptima va a ser con sangre, sudor y lágrimas, eso que quede claro. Pero sí hay soluciones. Por ejemplo, lo que dice el doctor Pérez, que le escuché antes de que empiece mi alocución, el doctor Pérez Guartambel dice una cosa y yo estoy plenamente de acuerdo. Cobren lo que se han robado, pues, pero cobren, pues. A las compañías chinas que han perjudicado al país, bueno, oiga, inicien las acciones correspondientes para que no se consume el fraude, pues. Debemos una cantidad de plata, pero unas cantidad de cosas con sobreprecios, con obras mal hechas. Empiece cobrando, por ejemplo, al constructor de Hidropaute los 350 más, mucho más ahora. Debe ser ya $400 millones y más en multas. Empiece cobrándolo. Y ponga, no tratando más bien de ocultar esta situación. Sí, y ponga las acciones correspondientes. Vea, para mí es inaudito que habiendo tanta corrupción visible, oiga, pero eso no es del presidente, pero es de la justicia ecuatoriana. Oiga, ¿por qué no se puso orden de prohibición de enajenar los bienes? Vea, la señora, a ver, si te rato me ve el nombre, pero la señora de la AGD. A ver si le ayudo, de la AGD. En los años de la crisis, bueno, se me va el nombre, se hizo cargo de la Agencia de Garantía de Depósitos, y ella, había tanto juicio, tanta basura y tanta cosa, tanto enredo, ella tomó una decisión. Firmó en 2 líneas una comunicación que dijo, embargó todos los bienes de todas las personas que estaban mencionadas en los temas bancarios. A todas las personas. Oiga, había muchos inocentes ahí. Pero, Ana Lucía Hermijos. No, ella fue presidenta ella más bien salió en el tiempo de la crisis. Bueno, trataremos de recordar. Ya. Ella fue gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Entonces hizo cargo, la Agencia de Garantía de Depósitos fue la gran bodega de la basura de toda la crisis, todos los bancos y todos los deudores que no pagaron. Cogió y puso embargó, puso la prohibición de enajenar todos los bienes y todas las cuentas de todas las personas. Fue, llamemos así, sí había un cierto exceso, pero cuidaba también un bien público. Más allá de los simbolismos, ¿fue práctico esto? Se recuperó efectivamente. Sí. Bueno, y se impidió que se sigan consumando los delitos, pues. Bueno, entonces, vea, de los juicios que hay, han puesto unas tibias al expresidente. Oiga, tan no le hicieron nada que pudo transferir su casa, pues le donó al hijo menor. Ah, caray.
una persona que va a tener que aclarar y va a tener que responder por los daños gigantescos que le ha hecho a la economía ecuatoriana. No le pasa nada. Vea estos tres capitostes del gobierno pasado, ministros de finanzas del uno, el otro y Pedro Páez, otro de los gurús del gobierno de Correa, salieron ya para Venezuela a dar asesoría. Yo sabe lo que creo honestamente que está detrás de eso. Se pusieron a buen recaudo para que la justicia no les ponga donde deben estar. Entonces ya están protegidos en Venezuela. De Venezuela no los van a extraditar jamás. Para que no les alcance la justicia ecuatoriana. Eso claro, es lo que están haciendo. es todo. Bueno, entonces la justicia camina demasiado lento. ¿Cuánto cree usted que en la práctica se pueda recuperar de ese dinero? Verá, en esto hay como en la medicina, que hay unos ciertos estándares que salen de la práctica, digamos, de los hechos. Pero yo me acuerdo cuando yo fui al Banco Central el año 2000, al directorio, los técnicos internacionales que nos visitaban frecuentemente nos explicaban algunas cosas, daban algunos criterios, conversaban, o sea, etcétera, etcétera. Y ellos sostenían, por ejemplo, una cosa que para mí personalmente era un descubrimiento, y eso no había sabido ni tenía por qué saber. Ellos decían, verá, la cartera vencida de todo el colapso del sistema financiero ecuatoriano, la estadística internacional es que se recupera entre un 20 y un 30%. Eso es lo que se recupera. ¿De un perjuicio que se estima en cuánto? Algunos dicen 30.000 millones de dólares. No creo, no creo. O sea, la crisis bancaria del año 98. Me refiero a cuánto se ha perjudicado con el gobierno de Correa por dinero sucio. Que allá hay dos partes, lo que realmente se llevaron y el robo puro y generaron por la mala inversión. Y el robo puro y duro. Exacto. Y el despilfarro. Y los bueno, 60.000 millones, 70.000 millones. Sí. Oiga, este gobierno el gobierno pasado gastó 350.000 millones. Oiga, un módico 20%, pues oiga, ahí están los 70.000 millones. No me diga que los créditos que tomaron con los chinos son créditos correctos, son créditos inflados. Estamos pagando más de lo que se contrató a costos mayores a los que debían ser. Bueno, entonces, de eso, ¿cuánto se puede recuperar? Bueno, no sé, debe haber estándares, y de hecho ya hay historias, digamos, de otros países que ya han empezado a hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? Ecuador está caminando en eso muy lento, muy lento. Entonces, es un tema, lo que dice el doctor Pérez Borstamir, yo estoy plenamente de acuerdo. Eso hay que hacer, pero hay que hacer para empezar a ver, pues todavía yo no veo nada. Lo veo muy poco. Lo otro que seguramente usted va a tocar es la reactivación de la producción, que así se lo bautizó un decreto que está entrando ya en vigencia. Verá, esos son también medio frases de marketing que tienen bastante make-up, que tienen bastante... Verá, Ecuador está caminando, ahora sí estamos caminando a una recesión. Ahora sí. Porque ya no hay más plata de fuera que siga viniendo como préstamos para seguir manteniendo la fiesta, pues. Entonces ya la fiesta empieza a desacelerarse. Por eso es que ahora se dice que, y los bancos ya lo han dicho, ya ha salido de los bancos, que los bancos están redimensionando sus esquemas y sus estrategias en el sentido de que van a achicar el crédito. Y algunos bancos procedieron así. No, ya lo deben estar haciendo. Prodobanco es uno de ellos. Sí, lo deben estar haciendo. Y es lógico. ¿Por qué razón? La reducción del gasto público que ya ha empezado la reducción del gasto público, provoca una disminución en las disponibilidades de la banca privada. ¿Por qué razón? Porque si antes seguía la fiesta y seguían trayendo plata de fuera para financiar el gasto público y para que sigan robando los del gobierno ecuatoriano, para ambos fines, seguían metiendo. Entonces había plata, pues. Esa plata a la final iba en un determinado porcentaje, iba a la banca privada. Ahora no hay. La plata es cada vez menor. Esto lo habíamos señalado también al inicio de este diálogo. Claro. El último crédito que hizo al inicio con el anterior ministro de Finanzas, un economista de apellido de la Torre, curiosamente, casi todos ellos son de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ¿no? No sé si es una simple coincidencia, pero advierto que todos estos
especialistas que han manejado la cosa del gobierno correísta de Correa han sido la pontificia en buen porcentaje. Bueno, será una escuela, desconozco, bueno, pero también hay gente del otro lado, o sea, debo reconocer por equidad de criterio, bueno, de juicio. Bueno. Entonces, el ministro de la Torre, oiga, en los poquitos meses que estuvo, ya aumentó el crédito externo en algo así como 4, 5, 6 mil millones en un ratito. Que bonos, que esto, que los creció. Claro, porque esa era la política de Correa. Correa hacía eso porque él sabía que no iba a quedarse en el gobierno. Él hizo poner en la Constitución con reforma que su reelección está prohibida constitucionalmente, para que nadie de su partido, obviamente, le obligue a que siga siendo presidente y poder salir rápidamente y dejar el problema que él sí sabía lo que era, dejar a los que vengan después. Bueno, entonces, como eso ya se cortó, porque después el presidente Moreno entendió que esa no es la vía, porque no es solucionar el problema, es agudizar el problema, porque es una persona que está quebrada, que sigue yendo a los churqueros a pedir más plata. Puntualmente mejora el problema, llega a la casa con los amigos, sigue haciendo la fiesta y sigue el derroche, pero eso dura muy poco. Después tiene que pagar eso e incrementado con intereses altísimos. Entonces no es solucionar el problema, es agudizar el problema, por supuesto trasladando a futuro. Así es. Entonces eso entendió en algún momento el presidente Moreno y dijo, no, esta no es la vía. Entonces cambió. De allí a esta parte creo que se ha hecho un crédito de 300 algo millones con algún organismo multilateral local de por acá, no sé si es entre la CAF, alguno de ellos, etcétera, y ya. Y bueno, están hablando tal vez de hacer algo más a fin de año, pero más mesurado, digamos. Bueno, entonces, el tema es que el único camino que hay para el país es un camino que tiene que ir por el lado de la austeridad. Ecuador no tiene la mejor opción, eso también seamos claros, no mintamos. Cualquier otro país que esté en otras condiciones que no sea Ecuador puede tener varias opciones y buenas y muy buenas, pero Ecuador la mejor opción no la tiene, ni la primera mejor ni la segunda mejor. No se ha logrado cambiar la matriz productiva en Ecuador. No solo por eso, sino tanto se ha hablado. Por lo que es el país, y la riqueza del país, que es una riqueza también limitada, o sea, no son... Vea, Grecia tuvo la gran ventaja de que pertenecía a un club que era la Comunidad Económica Europea y el Banco Central de Europa, que bueno, era un socio fantástico, digamos, era un padrino fantástico que le dio toda la plata que necesitó para hacer lo que tenía. ¿Cuáles son los activos de Ecuador? Bueno, Ecuador, un país, los activos que tiene realmente está en su riqueza natural, en su capacidad de gestión, los niveles de inteligencia que hay en el país, la creatividad, el emprendimiento, o sea, todos esos son otros activos más inmateriales, pero esos son los activos. ¿Y los materiales, el petróleo? El petróleo que cada vez está más, bueno, ahora se ha recuperado por precio, ¿no? Pero por ese lado, vea, Venezuela es un país el más grande productor de petróleo del mundo. Comparable a los países árabes, si está en por la allí. posición en la que está. Oiga, y está en la pobreza más infinita. ¿Y la minería? De allí yo quería aterrizar necesariamente en la minería, pues esta es una gran polémica y las cifras no están claras. Nos habían preguntado oyentes cuánto va a generar la minería en Ecuador. Estuvimos debe ser ya algunos años, en una charla que dio la Cámara de Minería y hablaba de expectativas del orden de 5.000 millones de dólares de ingresos solamente por el proyecto Mirador. A lo largo de una década de explotación. En cuanto a Río Blanco, para ir juntando un poco de cifras, hemos escuchado una cifra de beneficio de 100 millones de dólares, esto también en un periodo de una década de explotación, pero no sabemos exactamente cuáles son las expectativas del gobierno en cuanto a la minería y esto nos ayudaría a entender ¿por qué insiste tanto el gobierno? Acabábamos de tratar en esta mañana, lo que tratamos también el día sábado, de esas declaraciones del ministro Carlos Pérez, en el que señala que la decisión del gobierno es absolutamente inflexible en el sentido de que Río Blanco se explotará más allá de las decisiones judiciales. ¿Por qué tanto interés del gobierno en este tema? ¿Es quizá la tabla de salvación en materia de economía?
Bueno, verá, yo por honestidad debo enunciar un criterio previo a lo que voy a decir. Vea, yo soy antiminero. Es un tema ideológico. Yo creo que el daño que hace a la minería a un país, a los consumidores tan felices, o sea, los que consumen oro desde oro dental para arreglar las calzas de los odontólogos, hasta la joyería, los que atesoran sus patrimonios en oro, o sea, los usuarios están felices. Pero los países que producen es terrible. O sea, yo creo que... heredan tragedias la mayoría de países mineros. Yo no creo yo creo que esto es una posición que es mía, es ideológica. Yo sí creo también, y sí reconozco y sí vislumbro, que los países que tienen minería también tienen ventajas económicas, o sea, bien manejado y sin latrocinios y sin robos y sin cosas, también les va bien porque es una riqueza. Así es. Pero yo prefiero que un país sea más pobre, que tenga menos riquezas, etcétera, porque también la gran riqueza de la minería se los llevan las compañías y se van para afuera. O sea, dice, la fruta del norte, no sé qué, va a producir 5.000 millones en 10 años, son 500 millones de dólares al año. Oiga, con que el gobierno genere una austeridad más bien discreta, sacamos 500 millones de dólares de ahorro y no botamos la plata y no pasa nada. Y en esto hay que entender todo el país, o sea, no solamente es la presidencia de la República y el gobierno central, oiga, las alcaldías, los consejos provinciales, si todo es, oiga, este ritmo de samba y del despilfarro es gigantesco y es generalizado. Todo el país tiene que entrar por la austeridad. Bueno, sí, entonces, en las cifras sería interesante. No sé si usted tiene algo. También hemos escuchado a la ministra, me parece que era de la producción, que hablaba de las inversiones que se esperan por la minería en un plazo relativamente corto en Ecuador. Hablaba de 4.500 millones de dólares de inversión de las mineras. Bueno, puede ser, o sea, yo no conozco mucho, no estoy muy enterado para decir está diciendo la verdad o es falso, no sé. Pero no, la inversión, sí hay una inversión, obviamente, que va para el país, o sea, digamos, todo lo que es mano de obra, transporte y tal. Pero también el daño ecológico es gigantesco, ¿no? Entonces, y después... Se ha visto en varios países, recientemente graficábamos un caso en México, de que los daños de reparación tras la acción de una minera superan con creces aquellos que fueron de ganancia, de beneficio para el gobierno mexicano. No, es obvio, así es. No, y eso veo clarísimo. Entonces, por todas esas razones, yo no... Ahora, que en el corto plazo un gobierno entrampado en lo que está, le puede producir una cierta sensación de alivio, recibir plata de las compañías mineras, que puede... Ya de hecho Correa fue haciendo unos créditos anticipados con cargo a las utilidades que va a dar de las compañías mineras, ya fue pidiendo plata a las mineras. Así es, pero yo creo que si en el país, no sé si existe esa conciencia en términos mayoritarios, si hubiese una conciencia de lo que es o de los perjuicios de la minería, de este tipo de minería, además, que lo que debería hacer es un esfuerzo muy grande, no muy grande, un esfuerzo suficiente. Hay otras ventajas que puede compensar y con creces el tema minero. Por ejemplo, el tema turístico. Verá, el otro día yo vi un programa me parece que era, creo que era CNN o Deutsche Welle, no sé, una de las dos que yo les escucho muy frecuentemente. Argentina va a tener una reunión del G20 y ahí van a debatir un tema que es el tema de momento para el futuro de la humanidad. La robotización, la automatización, los algoritmos y todo lo demás, eso va a disminuir fuertemente el empleo. Claro. El empleo. Entonces los países del primer mundo, los que ya están viendo eso, bueno, yo creo que no sé qué pensarán, pero a mí se me ocurre, bueno, tal vez son buenas noticias, entre comillas, por lo que voy a decir. Si yo tengo un país como Alemania, que es un país, por decir, una economía próspera en Europa, etcétera, entonces digo, bueno, lo que hay que hacer es, ya no tenemos que tener semanas de trabajo de 36 horas o de 30 horas, sino a lo mejor con que voy a exagerar para que se entienda el argumento, con que la gente en Alemania trabaje
unas 6 horas a la semana suficiente. Bueno, ¿y el resto que les va a bajar sueldo? No, ganando lo mismo, pues. No necesitas trabajar 36 para producir para su vida con 36 horas. Si con 6 horas de trabajo va a tener ingresos para vivir, el problema no está en eso. El país puede pagar, siempre que maneje bien las cosas, puede hacer así. Ahí más bien hay un problema, en mi opinión. La gente que pasa de la ocupación a la desocupación, el gobierno tiene que tomar inmediatas iniciativas para que generar una cultura del ocio. ¿Qué va a hacer la gente en las 30 horas restantes que ya no necesita trabajar? ¿Qué va a hacer? Entonces, eso tiene que venir planes de gobierno. La gente tiene que disfrutar de la naturaleza, del deporte, de las artes, cultivarlas, o disfrutar mirando los museos, etc. O sea, administrar apropiadamente el ocio. Porque si no, el gran peligro que hay colectivo es que la gente termine en la droga, pues, o en el alcohol, o este tipo de cosas. Como todavía sigue diciendo, estoy quemando el tiempo. ¿Ok? Entonces, ese es un tema serio. Pero también ese es el primer mundo. Pero abre expectativas. Por ejemplo, en esa expectativa yo escuché, le cuento el antecedente, van a debatir esto en la reunión en Argentina, y Argentina dice, vea, yo como país tengo muchas ventajas comparativas. En la línea de esta cuarta revolución industrial, que estamos ya entrando en la cuarta revolución industrial, yo a Argentina le voy a convertir en un país de turismo. Hay tanta belleza natural, la manera de ser de la gente, nuestra cultura, el tango, los distintos paisajes que hay, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos a vender a los turistas que vienen, pues, y eso es la mejor mina de recursos futuros para un país como Argentina. Bueno, me pareció sensato, al menos como, no sé si lo logren o no lo logren, pero Argentina decía, vea, estamos ya por buen camino, porque en este año que pasó, parece que era el dato que yo escuché, Argentina ya alcanzó a tener un nivel de turistas mayor que Brasil. Ajá. Bueno, entonces, por ejemplo, con ese símil, bueno, yo creo que Ecuador tiene el tema del turismo, es un tema que está prácticamente intacto, pero para eso hay que hacer cosas y hacerlas bien. Por ejemplo, una cosa que todo el gasto terrible y despilfarrador de los últimos 10 años le hizo a este país muy caro. Entonces eso es un tema que en el turismo que estamos hablando no tenemos competitividad. Entonces hay que recuperar la competitividad del sector turístico para que sea atractivo. Bueno, pero esa es una cosa que puede con creces compensar el tema minero y dejar todo bajo tierra y tener la belleza del paisaje, cultivar como las flores en una casa, que uno dice es para el disfrute de mis vecinos, de los que pasan por la vereda al frente. Lo cierto que hay mucha bruma en el futuro del país, pero será importante lo que haga o deje de hacer el gobierno. Así es. Ahora déjeme, no sé si tenemos un par de minutitos de tiempo. Sí, bueno, sí. Yo quisiera comentar ciertas cosas para también entender y valorar en lo que las cosas apropiadamente. Verá, un país que hace lo que hizo el Ecuador, que tuvo el precio de petróleo más alto jamás imaginado en la historia de este país, que no se volverá a repetir en términos relativos, no relativos tal vez sí, pero absolutos, o sea, como con precios tan altos en función del Producto Interno Bruto, bla, bla, de una serie de cosas. Bueno, haber desperdiciado toda esa cantidad enorme de recursos, y cuando eso se acabó, todavía nos quedó corto el enorme caudal de dólares que recibe el país por precio de petróleo, y nos endeudamos, nos empezamos a endeudar para seguir en ese desaforado carrera de robo y despilfarro. Bueno, es una cosa de locos. Eso, ¿quién hizo eso? Es una persona que no tenía equilibrio psicológico para haber hecho semejante horror. Bueno, pero ¿qué es lo que estábamos haciendo? Allí estábamos poniendo, voy a la parte económica, al hacer eso, el gobierno que hizo eso, los ministros que hicieron eso,
el presidente de la República que hizo eso, las mayorías que en los congresos y en las instituciones del Estado apoyaron todo eso, y los partidarios que apoyaron todo eso, ¿qué estaban haciendo? Estaban avalizando que nos pongan impuestos terribles a futuro. Ahora nos estamos quejando que va a subir la gasolina y que van a subir los impuestos, y que los impuestos hay que hacer que a nadie le gusta pagar impuestos, siempre se está buscando al otro que pague el otro. Bueno, ahora sí nos preocupamos de eso, que los impuestos son terribles y hace un daño. Allí debimos habernos preocupado de que al hacer esto, lo que estábamos es aceptando impuestos a futuro que teníamos que pagarlo todos los ecuatorianos, porque el autor de esto ya escapa, pues no, ya se va, entonces ya deja todo hecho un desastre, y el que queda a pagar son los ecuatorianos que quedan viviendo acá. Entonces eso es lo que... No es un término traído de los pelos de aquellos que dicen que estamos pagando la década de la farra correísta. Así es. No, y todavía no estamos pagando. Vamos a empezar a pagar. Ojo, todavía no estamos pagando. Entonces, eso, ¿qué consecuencia, qué conclusión tiene? Los ciudadanos, en este caso de Ecuador, debemos entender esto con absoluta claridad, y cuando vengan otros populistas con estas prédicas, no podemos darles el voto. Esto se corrige con cultura democrática y sabiendo a lo que conducen. Ahí está Venezuela. Pues Venezuela es un ejemplo clarísimo. Un país de una riqueza enorme que está sumido en la absoluta pobreza y la indigencia. La gente caminando de Venezuela a Perú a pie por las carreteras. Eso es entre terrible e indignante. Entonces, ojo, no nos preocupemos tanto de los impuestos. Vea, lo ideal es de que hay una distribución equitativa de las cargas. Estoy de acuerdo con eso. Pero también hay límites. Verá, supóngase, yo acepto como criterio a discutir, digamos, decir, no, oiga, en este país carguemos con los 10.000 millones que tenemos que sacar al año, carguemos todo el peso en las empresas grandotototas, en los multimillonarios que los hay en el Ecuador, carguemos el peso en esa gente. Parecería justo, ¿no? Pero es inviable. ¿Sabe por qué? Porque esa gente, cuando hay una cosa de estas, emigra del país. Y el problema no se soluciona, se agudiza. Vea, yo estuve en Francia al inicio del gobierno fuimos, con mi mujer fuimos de turismo, regresando a los años, y estuvimos en París un mes. Estaba recién posesionándose el gobierno de Hollande, y la gente comentaba y todo lo demás, y Hollande en campaña electoral había dicho, yo lo había visto en la televisión francesa y eso, que él lo que va a hacer cuando sea presidente es ponerle un impuesto del 75% a cualquier persona natural o jurídica que tenga ingresos de 1 millón de euros para adelante. Alguien que tenía 1 millón de euros para adelante, el Estado se lo llevaba el 75%. Y esa persona quedaba solo con el 25%. Bueno, posiblemente era bastante populista, debo pensar, y el tipo, pensar que habrá sido honesto también, pensaba que era así. Cuando yo conversaba con la gente y todo lo demás, que uno se encuentra en el metro, en la calle, en los cafés, etcétera, yo decía, vea, ese tema le va a causar un daño muy serio a la economía francesa, porque el capital vuela a la velocidad del Internet. Así es el mundo que vivimos ahora. Oiga, ya de hecho salían cantidades enormes de capitales y se refugiaban en Londres. ¿Quién saca los capitales grandes? Los que tienen, no los que no tienen, ¿no? Porque si saca los que no tienen es muy poca plata, son los grandes. Vea, hubo un hecho clarísimo que dio la vuelta. Hay este famoso actor de cine, Gérard Depardieu, que es un hombre muy conocido, que ha hecho muchas películas y todo demás, un hombre que ha hecho mucha plata. Cuando oyó esta cosa, se fue a Suiza. Cambió de país. Y en eso Putin se enteró de que estaba en esta tarea. Le dijo, oiga, venga. Le dio la nacionalidad rusa. Le dijo, traiga, no en Suiza, venga a mi país, en mi país podemos... ¿A qué viene todo esto? A que viene que eso depauperiza a los países, causa el efecto no deseado, puede ser mayor que el que trata de corregir. Entonces, si nos trompeamos
con el gran capital en los países o las grandes empresas y las transnacionales, esto se hace como Venezuela. Ahí no queda nada. Entonces eso también, sí, no nos gusta, pero hay que convivir. Debemos concluir, doctor Malo. Queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Cornelio Malo en un análisis de la situación coyuntural, particularmente en economía del país.